Muy bien, cuando notamos que uno de los bienes, y estamos hablando de bienes sustitutos, uno de los bienes, ¿cómo se llama? Baja su precio, y esto puede ser, y hay que recordarlo, esto puede ser por una estrategia, ¿cómo se llama? De penetración de mercado, por una estrategia de penetración de mercado, ¿sí? Conocida como descuento, ¿no? Descuento de precio. ¿Para qué hace una empresa un descuento de precio? Para poder generar un mayor porcentaje de participación en el mercado, o para poder hacerse de un nicho en el mercado. Participación en el mercado. ¿Ya? Entonces, acá existen dos bienes que compiten entre sí, son dos bienes sustitutos. Ambos bienes deben recordar que cuyas características para que sean sustitutos es que ambos deben ser al mismo tiempo, o sea, deben ser iguales o homogéneos. Ambos son iguales, ¿no? Ambos son iguales. ¿Qué notamos entonces en esta situación? Notamos que uno de los bienes ha disminuido su precio, ¿no? Total, con el único fin de llamar la atención de ¿quién? Del cliente. Entonces, lo que nosotros notamos, aunque yo lo haría un poco más exagerado, pero bueno, lo que nosotros notamos es que genera un pivoteo de la línea de restricción presupuestal, cambia de LRP0 a un LRP1, ¿no? Ahí están los cambios, ¿no? Y lo que notamos pues justamente que la persona, ¿no? Hasta un tiempo cero, lo que notamos es que la persona, una vez que se genera esta disminución del precio, entonces la persona tiene un incremento sobre el consumo de uno de los bienes, ¿no? Manteniendo lógicamente X2, ¿cómo le decimos? Constante. Nada ha cambiado en X2, ¿no? Entonces, lo que usted está notando justamente, y lo que es normal, es que la mayor parte de los clientes, ¿no? Una vez que se ha disminuido el precio, ellos incrementen el consumo de un determinado bien, ¿no? Incrementen el consumo de un determinado bien. Lo que se está mostrando justamente en esta situación. Ahora, la persona no se ve afectada, como tú te podrás dar cuenta, el consumo del bien X2, ¿sí? No se ha cambiado, se mantuvo, la persona prefiere mantener las cantidades de consumo de ambos, ¿sí? Pero lo que sí se ha expandido es su renta, o sea, de una manera ilusoria. Esta partecita, ¿sí? Se ha expandido. ¿Por qué? Porque uno de los bienes ha caído. ¿En cuál de estos? Este de acá ha caído. Entonces le permite a la persona comprar más del bien, ¿no? Entonces este efecto es interesante. La persona mantiene su consumo de X2, ¿no? Pero incrementa su consumo de X1. Y lo que muestra justamente la unión, donde están las curvas de indiferencia y donde están las decisiones de consumo de este señor, ¿sí? Esta rectita que aparece acá, la voy a trazar acá con rojo, ¿sí? Que une solamente los puntos donde se hace tangente la curva de indiferencia, ¿no? Se llama la curva de precio-consumo, ¿sí? Entonces, eso es lo normal. Cada vez que disminuyas el precio, con el único hecho de hacerte un nicho en el mercado o una mayor participación en el mercado, el cliente generalmente lo que hace, ¿no? Es tratar de probar tu producto, entonces incrementa su consumo de ese bien. Y eso es interesante porque lo que nosotros tratamos de hacer es que el cliente, sea disciplinado. ¿Y por qué decimos disciplinado? O sea, tratamos de modificar su comportamiento. Modificar su comportamiento. ¿De qué? De consumo. ¿Sí? Tratamos de modificar su comportamiento de consumo. Entonces, veamos. Tenemos un cliente nuevo que jamás ha probado el producto. ¿Sí? Que jamás ha probado el producto. Hace la prueba del producto. Compra el producto. Vamos a poner acá una cantidad demandada del bien X1, 1. Prueba el producto. ¿El producto le gusta? Entonces, lo que hace el cliente
en el tiempo, si el producto le gusta, se va a convertir en un cliente regular, ¿sí? Entonces, este producto que solamente vamos a pensar que lo consume una sola vez, ¿sí? Una sola vez, cuando se convierta en un cliente regular, significa que esto lo va a consumir, vamos a suponer, diariamente. Diariamente, consume una cantidad, ¿no? Entonces, pasó de consumir una sola vez a consumir 7 veces en una semana, ¿sí? Lo estás modificando, estás adecuando. Si sigues aplicando las estrategias de descuento de precio, lo que vas a hacer con el cliente es cambiarlo, ¿sí?, de regular a un cliente de volumen, ¿no es cierto? Entonces ya le ofreces una mayor cantidad de descuento. Como por ejemplo, ¿no?, decirle al cliente que lo que sucede en las tiendas retail, ¿no?, pague 3, no, pague 3 y lleve 4. ¿Cómo va a llevar 2? Está estafado. Así la vendieron. Así me vendieron. Ahora entiendo por qué no compro. Ahora entiende. Entiendo por qué sería tan caro. Hay que ser directo. Muy bien, has hecho el video. Acá. Entonces, ese cliente ya se está convirtiendo en volumen, ¿no? De repente solamente necesita 3, ¿no? Necesita 3, pero ahora puede llevarse 4. Y una cosa interesante que aparece en el comportamiento de los consumidores es algo interesante, ¿no?, y que habla un poco de cómo funciona el capitalismo. Al empresario, es sencillo, lo único que le importa es que se venda más el producto. O sea, yo, cuanta mayor cantidad de oferta tengo, mejor. Si tú me preguntaras a mí como empresario qué pasaría si esa persona si lleva 4 unidades, ¿no es cierto?, y de repente alguna se le malogra, no tiene un lugar donde ponerlo, o sencillamente al final se olvidó, se le cayó, se le rompió, al empresario no le importa. Sencillamente, lo único que quiere es que siga consumiendo más de productos. Interesante, ¿no? Esto, en este tipo de casos, el bien se convierte en un bien normal, como te podrás dar cuenta, y también se puede decir que es un bien ordinario. ¿Sí? Es un bien ordinario. ¿Ah? Interesante. Entonces hemos aprendido cómo la microeconomía, conociendo el comportamiento que podría ser, vamos a decir, evidente del consumidor, el aplicar justamente estas estrategias de descuento de precios funciona, ¿no? Si al cliente le gusta, pues el cliente empieza a consumir en grandes cantidades. ¿Sí? Preguntas, chicos, ¿alguna pregunta? Porque todo esto tiene que verlo ya del lado, no solamente de la microeconomía como es, sino verlo al lado empresarial. ¿Dónde lo puedo utilizar? ¿Dónde lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Abres un negocio? Puedes aplicar descuento de precios. Pero lo interesa, sí, por favor. Pero solamente funciona con aquellas personas que son sensibles al precio, ¿no?, que tienen una sensibilidad al precio. Entonces, esa sensibilidad al precio nosotros le denominamos elasticidad. Solo funciona con algunos clientes que son sensibles al precio. Esa sensibilidad la llamamos o la denominamos elasticidad. Imagínate un cliente, ¿no?, donde solamente le hagas un descuento de 10 centavos y el cliente se vuelve loco. A veces parece ser que funciona sola y únicamente en los productos de primera necesidad, pero hemos descubierto que no, porque si el cliente lo consume diariamente, entonces podría ser para él una aparición o una ilusión de que mi renta se está incrementando. Puedo consumir más, ¿no? Puedo consumir más. Un ejemplo, ¿no? Le voy a hacer una parábola. Un hombre que está casado, ¿sí?, llega justamente a las 10, 11 de la noche, un día viernes, ¿no?, se va de su barrio, ¿sí?, llega a su casa y su mujer le dice: mi amor, el bebé no tiene para la leche, anda a comprarte un carro. El hombre va a la tienda, ¿sí?, fíjense, 11 de la noche ya, hasta que llega a la tienda, 11:15, 11:30 de repente, ¿no?, y
va a donde el vendedor, ¿no? Y el vendedor le dice, bueno, le dice al vendedor, necesito un tarro de leche. El vendedor le dice, sí. ¿No? El tarro de leche está 5 soles. El hombre se escandaliza. ¿Cómo vas a cobrar un tarro de leche 5 soles? ¿En qué mundo vives? No tienes corazón. ¿Qué clase de aprovechado y abusivo eres? ¿No? Pero al costado estaban sus amigos. Y mientras que le gritaba al dueño de la tienda por el cobro que le estaba haciendo sobre el precio, vio que sus amigos estaban tomando cerveza y sus amigos le dicen, oiga, vamos a decir Pepe, ¿no? Ven, júntate. Espérate un ratito, le dice, voy a dejar el tarro de leche y no regreso. Ah, pero ya no vas a regresar. Deja pagar. Y el hombre le dice, bueno, después que le ha gritado a la señora, se acerca donde la gente y dice, señora, quiero comprar 3 cervezas. ¿No? Y la señora le dice, cuesta 8 soles cada botella. Me cansa. Por el gritón que le había dado. Y el hombre, ahí ya no grita. Saca el dinero, paga y le da a sus amigos. Interesante. Algunos productos sí pueden hacer, bajo esta parábola, algunos productos sí pueden generar cierto tipo de sensibilidad. Afecta 10 centavos por el cobre. En otros productos no. ¿Verdad? Sí, podría Es ser. borracho, Podría ser. O de repente es su machismo. No, Lo obliga a comprar. Por seguro, cuando llegó literalmente los sacerdotes le pegaron. ¿Puedo borrar? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Entonces aquí, lo que quiero decir con esta palabra es que lleven al concepto de que no para todos funciona. Para algunas personas funcionan con determinados productos. Y depende, vuelve a depender otra vez de la utilidad que tenga el producto. Es decir, del nivel de satisfacción que le genere el producto. O el nivel de necesidad que tenga sobre el producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y bueno, pasamos al bien Giffen. Es lo más interesante, ¿no? Bien Giffen. ¿Qué es la antítesis de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que el cliente definitivamente, ¿no? Le bajan el precio del producto, pero el producto no es consumido, al contrario, todavía lo dejan de consumir aún más, castiga más a la cantidad demandada, ¿no? Si por un lado el bien ordinario, estamos hablando en este caso, lo que ha sucedido es que disminuye el precio del producto, ¿sí? Incrementa entonces, por la teoría, incrementa la cantidad demandada del producto, ¿sí? Pero en el caso del bien Giffen no, vamos a decir, el cliente considera, voy a poner acá en el caso del bien Giffen, ¿qué es lo que sucede? El cliente considera que el producto es de mala calidad. Esto es interesante, ¿no? En el mundo de los negocios. Y en algunas empresas, utilizando la estrategia, justamente se resisten a la estrategia de disminuir el precio para hacerse de nicho. Vamos a ver cómo. En el caso de considerarlo de mala calidad, lo que estamos diciendo es que disminuimos el precio del bien, ¿sí? Y lo que sucede es que disminuye la cantidad demandada del bien, ¿no? Entonces, para que suceda esto, entonces debe considerar la persona que si lo están rematando, es malo, es un bien malo. Muy bien, entonces veamos acá. Acá aparece la línea de restricción presupuestal, como usted se da cuenta, voy a ponerlo por acá. ¿Sí? Línea de restricción presupuestal 0, ¿sí? Entonces hacemos el ejemplo de que cae el precio del bien X1, ¿sí? Entonces, si cae el precio del bien X1, lo que sucede es el pivoteo otra vez. Se está generando el llamado pivoteo. ¿Y por qué le decimos pivoteo? Porque X2 no tiene ningún afecto, no está sucediendo nada con el X2. Sin embargo, volvemos al punto, ¿no? A ver, veamos. La ecuación de restricción presupuestal que nosotros conocemos es, en este caso, X1 por el precio de 1 más X2 por el precio de 2, y se supone que todo esto debe ser menor o igual a su renta, ¿sí? Menor o igual a su renta. O sea, la persona puede gastar su renta o puede gastar menos de ella, ¿no? En este caso en especial, al disminuir el precio del bien X1, se supone que la renta, de una manera ilusoria, o sea, el dinero que tú tienes, te permite
vamos a decirlo así, de manera ilusoria, el dinero que tú tienes el dinero que posee le permite adquirir más del bien. En este caso podríamos decir que el valor, y a eso hay que anexarlo, porque uno puede perder estos conceptos, ¿no? El valor real del ingreso o de la renta o el ingreso se ha incrementado. ¿Sí? Señalo real y lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque me permite comprar más de bien X1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Isaac, ¿hay alguna duda? ¿Alguna duda? Pregunta, siempre pregúntame, no hay ningún problema. No sé si tengo mi cara así enojado, o doy miedo, no sé. Pero no puedo hacer nada, hijo. Lastimosamente esta es la cara de mi padre y con cirugía no me hace cambio. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Doctor, pase. Mi jefe otra vez, que no te he terminado. El nivel la cantidad de bienes que puedes adquirir en el mercado se incrementa de manera ilusoria, momentánea. Ahora, muy bien, se plantea esta situación, ¿no? Acá, esta es la situación inicial. Ahí está el consumo de X1, acá está el consumo de X2. Vamos a ponerle tiempo 1, tiempo 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, se espera que la persona, como hemos visto en el caso anterior, lo que haga, si no se está moviendo X2, fíjate, si no se está moviendo X2, ¿sí? Se expande. ¿Estamos de acuerdo? Hagan recuerdo a una memoria así fotográfica, se expande. Pero eso no sucede. No sucede. El cliente lo que hace es castigar. Él actúa de una manera en que castiga al cliente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reduce el consumo de X1, vamos a ponerle X1.2, ¿sí? Fíjense en este momento está disminuyendo el consumo y lo compensa, acá vamos a poner disminuye, y acá le decimos compensa, ¿sí? Incrementando el consumo del bien X2. Entonces, vemos justamente acá. Interesante, ¿no? Interesante. Cuando una persona va a una ferretería, es en el caso de los hombres, ¿no? Cuando un hombre va a la ferretería, ¿no? Uno se pone a analizar las herramientas que quiere comprar. En mi caso, por ejemplo, yo soy una persona que me gusta tener mis herramientas, me creo mecánico, ¿no? Pero cuando vas a comprarte las herramientas, tú estás eligiendo qué producto te vas a comprar. Hay tres tipos, ¿no? El barato, ¿sí? El intermedio y el profesional. El profesional es algo que estés dedicado al oficio, ¿no es cierto? Si te compras el barato, el que ya tiene experiencia en eso no te va a durar ni una semana. A la primera, ¡pum!, se rompe. Siempre se compra, ¿qué cosa? El intermedio. Es lo que sucede con respecto a eso, el bien libre, ¿no? Habíamos dicho también un ejemplo también igual o similar en el caso de quién, de Ambev, ¿no? Que sucedió acá en nuestro país. Se empezaron a aplicar la estrategia, ¿no?, de la disminución del precio y todo el mundo empezó a castigar el producto comprando cada vez menos. Interesante. Ahora, yo les decía, justamente, algunas empresas tratan de no meterse en esta estrategia. O sea, si ellos ya tienen un nivel de calidad, si ellos ya tienen características de su producto, tratan de no meterse en este tipo de estrategia. ¿Por qué? Vamos a hacerlo muy sencillo. Aquel que va a meter un descuento en precio, ¿sí?, tiene que ser consecuente con lo que va a producir. No puedes darle la misma calidad a una persona que paga más, ¿no es cierto?, a otra que en realidad pues, va a pagar tu precio menor. Entonces tú castigas características, cualidades, ¿no?, o hasta la misma calidad del producto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, algunas empresas consideran, entonces, no meterse en esa estrategia, porque si el producto falla, se queda en la mente del consumidor que el producto es malo. Sin embargo, hay otras empresas que sí la aplican. Por ejemplo, Swatch se aplica diferentes versiones, ¿cierto?
En el caso de Samsung, Samsung también aplica. ¿Por qué? Saca su S9 y saca el S9 Plus. Una versión que, ¿no? Por ahí la más barata. Y saca versiones J7, ¿no? Que algunos de ustedes dirán, no sé cómo será el comportamiento de ese producto. Pero están siempre pensando, ¿no? Y debemos recordar que cuando aplicamos justamente la estrategia de precios bajos, se supone que nosotros creamos escalas de productos, como peldaños en una escalera. Es decir, los productos van disminuyendo, ¿no? En el caso de los jugos en nuestro país, como fue por ejemplo con este Pulp, ¿no? Teníamos, creo que la marca que más consumíamos era la néctar de Frugo, ¿se recuerdan? Sí, que era la mejor. Y viene Pulp en un determinado momento y saca la de litro, saca la de medio litro, saca la de 350, saca la de 150, saca la de 75, saca la pirámide esa solamente para juguetes. Pero la gente lo compra. Y tiene que, de alguna manera, usted entender a qué tipo de personas, a qué tipo de clientes, en qué tipo de ubicación o lugares usted debe aplicar ese tipo de estrategias, porque no funciona para todos, deben recordar. ¿Sí? Muy bien. Preguntas hasta acá. ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Conste que dejo claro que soy el profesor más maravilloso del mundo. No tiene nunca dudas ustedes. Muy bien. Ya. Y empezamos justamente a utilizar, ahora sí, nos metemos ya un poco más en lo profundo. Esto va a ser para nosotros ya. Profe, usted me ha enseñado sobre las líneas de restricción presupuestal, ¿no? Y acá viene justamente el pensamiento de dónde se construye la demanda. Y la demanda se construye, como usted se puede dar cuenta, a través de las curvas de demanda, se construyen a través de las preferencias que dictaminan los consumidores, ¿no? Que dictaminan los consumidores. Entonces veamos, justamente, a ver, presten atención. Rápido, aquí en este momento, ¿quién me dice qué tipo de bien es el que está apareciendo arriba? Ordinario. Ordinario, perfecto. ¿Sí? Nótese justamente que se ha disminuido el precio, se ha expandido y se ha incrementado el consumo, ¿sí? De uno de los bienes, ¿sí? Y en el caso del otro, no sé si usted se da cuenta, se ha incrementado el consumo del bien X1, ¿no? Y acá en este punto, que parece un poco más elevado, no es mucho, ¿sí? Se ha incrementado más el consumo de X1 y también el consumo de X2. ¿Por cuál tiene más preferencia el consumidor? X1. Por X1, ¿no? Entonces ha aumentado. Pero ¿ambos bienes son ordinarios o no? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, porque al disminuir el precio, su renta, ¿qué es lo que ha hecho? Ha incrementado el consumo de uno de los bienes, el que más le gusta, ¿sí? Pero al mismo tiempo también incrementa el consumo del bien 2, ¿no es cierto? Que no ha tenido ninguna disminución en el precio, un caso en especial. Muy bien, entonces fíjate, en este momento los puntos más interesantes son las cantidades consumidas del cliente, ¿no? Entonces, ¿cómo se representa dentro de esta curva de demanda que se está construyendo, ¿no? Por este lado de acá, la curva de demanda, como ya sabemos, para recordarlo, acá está el bien X1, acá está el bien X2, ¿sí? Fíjate, lo que estamos haciendo en este momento es una representación de la curva de demanda del bien X1, por si acaso, ¿sí? Acá aparece entonces el precio, ¿sí? Por este lado entonces aparece la llamada cantidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué necesito solamente para construir la curva de demanda? Dos variables interesantes, ¿sí? La primera variable son las cantidades que consume un determinado cliente. Que, como usted se puede dar cuenta, aparecen en similitud justamente en este gráfico. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y el otro es el precio obligatorio, ¿no? Acá nosotros nos damos cuenta, justamente, ¿no? Fíjese, este es el precio del bien X1 en un tiempo 1 y este es el precio del bien X1 en un tiempo 2. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo, lo que está graficando ahorita en este momento el autor,
Este es el punto, este es el tiempo 1, ¿sí? Fíjate, le hace un seguimiento al cliente sobre sus hábitos de consumo, ¿sí? ¿Qué tipo de análisis es este? ¿Qué tipo de análisis es este? Comparativo. ¿Quién lo dijo primero? ¿Lo escuché por ahí? ¿Usted? Está en todas. Estático compara. Y en el tiempo 2, pues usted nota justamente el cambio. Lo único que hace el autor es unir esos dos puntos. Traza una recta. ¿Sí? Que representa la curva de demanda. ¿Algo complicado está ahí con respecto a la explicación? Nada. Entonces yo necesito, para poder graficar la curva de demanda, ¿cuáles son los hábitos de consumo, las cantidades consumidas del bien y el precio? ¿No? Acá por lo que nos estamos dando cuenta, fíjense, algo interesante, ¿qué tipo de curva de demanda? Ya que estábamos hablando de elasticidad, ¿no es cierto? Esta es una curva de demanda. Exactamente. ¿Y por qué es elástica? ¿Por qué nos damos cuenta que es elástica? Algo muy sencillo, que es para nuestro libro, ¿no? La cantidad que disminuyó el precio del bien, si usted se da cuenta, la cantidad que disminuyó el precio del bien X1, ¿sí? Es menor, o sea, la variación porcentual del precio de 1 es inferior a la variación porcentual de la cantidad demandada del bien X1. La disminución, fíjense, solamente este tamaño de disminución del precio, y vean el incremento en la cantidad demandada. ¿Qué significa? A este tipo de cliente sí le puedes aplicar descuentos en el precio. Y cada vez que le aplicas un descuento al precio, se vuelve loco. ¿Ustedes saben? Sí funciona, con él sí puedo aplicar. Aquí hablamos de discriminación, pero no lo vayamos a buscar con el plano negativo de que siempre lo utilizamos para cosas que en realidad no tienen nada que ver. La palabra discriminación siempre se hace, siempre es utilizada. Cada vez que yo voy a reclutar cada vez que voy a seleccionar personas, tengo que discriminar. Tengo que saber qué personas responden al perfil. Salvo que no tengan ningún tipo de criterio o perfil para que hagas el proceso de selección, entonces tú te estás inventando el proceso, ¿no? En el caso de los clientes es interesante. Un dentista, un doctor puede discriminar. ¿Tú has visto en algún médico que tenga su lista de precios? Un consultorio privado. ¿Has visto algún médico que tenga su lista de precios que te diga cuánto te cobra la consulta? Puede discriminar. Dependiendo de cómo te vayas vestido, te cobra más caro de repente la curación de tus muelas o te cobra más caro la atención en cualquier caso de que tengas alguna dolencia. Discrimina, ¿no? Discrimina, eso significa que ellos de alguna manera, ¿sí? Ellos de alguna manera se dan cuenta justamente a qué persona le puede afectar. Si veo que mi cliente, ¿no? Si yo le cobro un determinado precio y nunca más vuelve, metí la pata. ¿Sí? Ahí metí la pata, ¿no es cierto? Ya nunca más vuelve, nunca más me va a atender. Muy caro me va a conocer, muy caro. Interesante. Pero tal vez las personas que cobran caro es porque asocian justamente, ¿qué cosa? El precio, ¿con qué? Con el valor. Y el nivel de satisfacción que puede tener. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Interesante. Preguntas, chicos, preguntas, para empezar a hacer este ejercicio. Muy bien, ¿sí? ¿Hay ninguna pregunta? ¿No? Muy bien, continuamos. ¿Esto lo han copiado? ¿Todo lo que he mostrado acá? ¿Lo han copiado? ¿Sí? Borro. Para terminar con esta maravillosa clase, porque eso es una clase excepcional en realidad, porque me está orientando cómo funciona la mente de los clientes.
entramos justamente a la parte más importante, que vendría a ser la elasticidad. En base a este estudio, sabes qué tipo de estrategia debes aplicar, qué tipo de estrategia debes seguir para que seas exitoso en el mundo de los negocios, ¿no? Vamos a presentarte entonces, en este caso, todas las tipologías de elasticidades que existen o que puede existir en los diferentes consumidores, ¿no? En los diferentes consumidores, ¿sí? Eso no está, porque es un repaso de lo que era economía. ¿No han llegado hasta ahí con la economía? ¿No han llegado con la economía? ¿Con el profesor Cuba? ¿Es el señor Cuba? Adam Castillo. ¿Adam Estela? No. Bueno, Adam Sandler, no importa. Presten atención y tómenle foto, no hay ningún problema. Vamos a explicar, esto necesito para que ustedes entiendan cómo vamos a ver, ¿no? Muy bien, vamos a ver un poco los diferentes tipos de demandas que existen. Está la demanda perfectamente inelástica y vamos a ir de la demanda perfectamente inelástica, fíjate que es uno de los extremos, hacia el otro extremo que es la demanda perfectamente elástica, ¿no? Vamos con el primero, la demanda perfectamente inelástica. Ahí está. La demanda perfectamente inelástica. ¿Dónde funciona o dónde puedes encontrar a este tipo de bienes? Algo muy sencillo. Lo puedes encontrar en los que vienen a ser bienes monopólicos o bienes cuyo mercado sea monopólico. En los monopolios puedes encontrar esta situación. Por este lado, que les estoy presentando, chicos, les estoy mostrando la ecuación para poder hallar la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? La elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Y vamos a hacer el ejercicio para que ustedes puedan darse cuenta justamente cómo llegamos a este punto, ¿sí? ¿Ya? Entonces decimos que los productos que tienen demanda perfectamente inelástica pueden ser monopolios. ¿Por qué? Porque no existe, vamos a poner acá, no existe bienes sustitutos. No existe bienes sustitutos. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? A ver, el agua. Todos ustedes en sus casas, de acuerdo a la cantidad de personas que existan, utilizan una determinada cantidad de agua. Eso es inevitable. La cantidad de agua que tú utilizas, la utilizas para beber, para empezar tu sed, lavar tu ropa y cubrir diferentes tipos de necesidades de higiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, casi toda tu familia, en promedio, debería tener un gasto, debería existir un gasto promedio, o un gasto mensual promedio, ¿sí?, de consumo de agua, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Muy bien. Supongamos entonces que usted consume una determinada cuantía de esta cantidad, pero el Estado decide, y lo que va a suceder en el futuro, ¿no?, en algunos casos no, en algunas localidades o distritos no sucede esto, pero es interesante ver, ¿no? Vamos a llegar a un momento en que el precio del agua va a ser tan caro, porque prácticamente nosotros no la cuidamos, ¿sí? Muy bien, que se eleve el precio inicial de 15 a 30, ¿sí? Entonces vamos a hacer utilizando esta ecuación. Elasticidad precio es igual la variación de la cantidad, ¿sí? Nótese que hay justamente una cosa interesante, que he puesto una ecuación para que usted también lo lleve usted como consumidor. Entonces, ¿cuánto sería la cantidad ahorita en este momento? La primera cantidad que tenemos, 100, ¿cierto? Para medir la variación, tú tienes que restar las cuantías de un primer momento con el otro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces sería 100 en el tiempo 1, voy a ponerle acá 1, ¿sí? Y como ha subido el precio, asumo que en el tiempo 2 el agua sigue siendo ¿cuánto? Hola Gemma, ¿cómo estás? Profesor, muy buenas tardes. Por lo menos saluda, no hay ningún problema, no me molesto por eso. Dale. Y después lo que vamos a hacer es sumar las cantidades. Presten atención, ya dejamos el chascarrillo.
Presten atención. Sumemos las cantidades, ¿sí? Entonces voy a sumar. ¿Cuánto es la cantidad total en este momento? 100. En el primer tiempo, ¿ah? Más 100 en el segundo tiempo, ¿sí? Ahora yo lo podría poner por acá, pero como una parte del ejercicio para que se les haga más fácil la mecanización de este ejercicio, solamente lo vamos a poner por acá, ¿sí? O sea, todo esto de acá se está dividiendo entre, vamos a ver ahora con el precio, ¿sí? El precio inicial, ¿cuánto era? 15. ¿Ah? 15. 15. Recuerden, ¿ah? El precio inicial 15. A la que se le debe restar, ¿qué cosa? 30. ¿Sí? Como usted se da cuenta, perdón, acá me olvidé la ecuación. 22. Este es 2. Por este lado de acá, 15 otra vez, más, 30. y todo esto, 22. ¿sí? Necesito que hagan la comprobación y no solamente se queden mirando, hagan el ejercicio para que se mecanice, para que agarres la práctica. No importa si tienes que hacer, repetir la evidencia, lo importante es la práctica ahora en este momento, para que no te quede. ¿Sí? Lógicamente, si restas 100 menos 100, toda cantidad dividida entre 0, 0 dividido entre la cantidad que parezca acá, entonces la elasticidad precio, justamente, de una demanda perfectamente inelástica es 0. ¿Qué significa? Vamos al punto. ¿Qué significa? Algo muy sencillo. El cliente no tiene nada que hacer, no tiene ninguna respuesta en su comportamiento de consumo. Si se incrementa el precio de un producto, lo normal que hemos estado aprendiendo es que busque un sustituto. Y lo va a hacer. Si no existe otro bien, va a tratar de buscar un sustituto. Es lo normal. El comportamiento normal de una persona es que si no lo puedo pagar, tendré que buscar un sustituto. Si no encuentro a alguien que pueda consumir, voy a buscar un sustituto. Siempre y cuando para poder satisfacer mi propia necesidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, como la persona se da cuenta que tiene que seguir consumiendo agua y el único que le va a brindar el agua es Ciapal, así le incremente el precio de la empresa, su comportamiento dice, no voy a hacer nada, voy a tener que cosa, aceptar el precio que me están vendiendo. ¿Se ha entendido? Tengo que aceptar el precio que me venden. Entonces, si los clientes tienen este tipo de comportamiento, lógicamente la curva de demanda es estrictamente horizontal. ¿Sí? Es estrictamente horizontal. ¿Entendiste, Richard? Que tengo una cara que me la pasa mala noche. A ver. Cualquier duda que tengas en tu mente, cualquier cosa que pase ahorita en este momento en tu mente, entonces en mi reflexión dentro de lo que es la microeconomía, con los negocios, lo que yo estoy entendiendo ahorita en este momento, si tú llegaras a crear un producto con cualidades o características excepcionales, tienes la capacidad, ¿no? Tienes la capacidad de tener una ventaja temporal. Y te digo ventaja temporal porque las características o cualidades únicas de tu producto te permiten hacerte de un nicho de mercado inmediatamente. Si el producto es tan importante para el cliente, te permite hacerte un nicho de mercado. En un primer momento tú puedes poner un precio y ya en sí tiene beneficios extraordinarios en este tipo de casos, ¿no? Ya en sí, toda persona no solo está cubriendo los costos, está teniendo beneficios extraordinarios, está ganando plata, ¿sí? Está cubriendo sus costos, pero está ganando más plata de lo que está pagando por este producto, de lo que le está costando este producto fabricado, ¿no? Eso significa que, si es así, si la gente sigue demandando el producto, ¿no? A ti no te conviene por ningún motivo incrementar la oferta, porque la competencia hace que los clientes se devoren entre sí e incrementen el precio solamente por tener el producto. El grado de manipulación que puede ser. ¿Y por qué dije ventaja temporal? Porque si alguien nota que un producto es bueno, van a aparecer inmediatamente shops, van a aparecer inmediatamente empresarios que van a tratar de qué cosa? Copiar el producto, imitar su producto, hacer
lo mismo que tú estás haciendo para que no te quedes con todo el porcentaje, toda la participación del mercado. Te sacan un producto, lógicamente tú tienes que hacer evolucionar, tienes que volver a mejorar tu producto para quedarte otra vez. ¿Dónde hemos aprendido que se aplica esa estrategia? ¿Cuál es el producto, aparte del agua, donde hemos visto que se aplica esta estrategia y uno la sigue aplicando todavía? Está en nuestras computadoras, a cada rato lo vemos, cada vez que la aprendes. No es Spotify, pues es Windows. ¿Ah? Windows, el sistema operativo Windows, ¿no? Empezó con una versión incipiente, ridícula de un sistema operativo, ¿sí? Y la hizo mundial. ¿Para qué hace con el monopolio? Lo único que fue evolucionar. Sacó diferentes versiones, 95, 98, 16. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Tenemos el sistema Unix, creo, ¿no recuerdo? ¿Sí? Nadie lo utiliza, que no lo comercializa, nadie. ¿Ah? Linux. Y nadie lo utiliza, es un sistema bueno, ¿no? Pero nadie lo conoce, nadie lo utiliza, nadie lo comercializa, nadie lo... ¿Por qué estás tan lejos, Gemma? Vete más cerca, más bien. Borrando estresada, me está dando solo una vueltita. Este tipo de pensamiento de los negocios, ¿cómo se denomina? Canibalismo de producto. Es una canibalización. Ya está diciendo, ¿no? Ya no voy a sacar, por favor, por si acaso, los que continúen con la versión de Windows 7 va a desaparecer. Actualícenla. Posiblemente. Lo que pasa es que con el otro sistema operativo la programación es más difícil. Es un programa a base de comandos. Acá en la misma universidad no enseña lo que es el sistema operativo libre. Inclusive acá en la universidad, lo que es ingeniería informática, tiene una célula de Microsoft. Microsoft te da todo el software. Cuando tú sales al mercado para estudiar software libre, es caro y trabaja a nivel de comandos. Un buen desarrollador de software libre su mano de obra es cara también. ¿Por qué? Porque muy pocos saben esa programación. No es como el entorno de Windows que todo es icono, ¿no? Es más fácil. Pero a comparación con lo que es al mercado, le conviene tener sistemas operativos libres porque el mantenimiento o la instalación es gratis. Entonces yo como empresa, a mí me conviene tener este software libre. Donde nosotros estamos tenemos lo que es Linux, porque es libre y no tenemos que tener las licencias, que ciertas computadoras sí pagamos las licencias y no son tan cómodas. Por lo menos como compramos en cantidades, las licencias nos sale como algo de $20 cada licencia. Y el usuario normalmente está acostumbrado a trabajar con el sistema operativo, con Windows. Tú le pones el Linux y no lo manejas. Es el mismo de la misma sociedad, la misma universidad también. Pero voy a cambiarlo cuando sea recto. Muy bien, ¿se ha comprendido? Muy bien, Richard, excelente. Nos está dejando una idea interesante sobre lo que deberemos hacer con estrategias acá en las universidades, ¿no? Que no se hace. Eso es algo muy interesante. Bien, se ha comprendido, ¿no? Entonces hablamos de canibalismo de producto para que siempre tengas esa ventaja temporal. Cuanto más difícil sean las características de copiar de tu producto, más tiempo puedes explotar el producto que has creado y que tiene ese monopolio. George Schumpeter, un economista en los años 70, hablaba mucho de que los monopolios, deberíamos fortalecer los monopolios, decía. Debemos fortalecer los monopolios porque esto permite definitivamente que los mismos empresarios, ¿sí?, al no tener competencia, siempre estuvieran mejorando sus productos. Pero lo que hemos aprendido en mi propia experiencia, es que los empresarios no empiezan así. Se acostumbran, se quedan en su zona de confort, ¿no? Y le sacan el máximo provecho. Nunca tratan de evolucionar. Tuvimos a Telefónica y Monopolio, ¿recuerdas? A diferencia de otros países, ¿cuántos años estuvimos atrasados en telecomunicaciones? ¿Cuánto costaba poner realmente una línea telefónica? Se hicieron millonarios. Claro.
Pero toda acción es causa y efecto, y causa generalmente, al final, el consumidor, si no valora la empresa, puede considerarla también un bien IFE, aunque usted no lo crea, un bien mal, y dejará de consumir. Recuerden cuando apareció Entel por primera vez, esa chilena, ¿no? Todo el mundo empezó a trasladarse. Después, claro, empezó también con una guerra de precios también. Y los tres estuvieron. Quien tuvo mayor participación en el mercado al final, pues claro, se quedó claro con todo, ¿verdad? Y el problema de Telefónica en la actualidad es cada vez que dicen, señor, tenemos una oferta telefónica, no lo quiero. Ah, sí. Nunca más vamos a hacer negocio. Es drástico, pero es horrible. Pero es lo que genera los negocios. Es muy interesante. Siguiente. Esta es la demanda perfectamente inelástica. Acuérdate, perfectamente inelástica. Ahora vamos a ver la demanda inelástica. ¿Para qué tipo de bienes funciona la demanda inelástica? ¿Para qué tipo de bienes funciona la demanda inelástica? Pues en este caso, funciona solamente para los bienes que son de lujo. ¿Sí? Solamente funciona la demanda inelástica para los bienes que son de lujo. ¿Sí? Bienes de lujo. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Vamos a ver el gráfico. Lo interesante ahorita en este momento es ver el gráfico. ¿Qué es lo que estamos viendo? En el otro, el cliente no podía hacer nada, ¿no? Su elasticidad de precio era cero. No puedo hacer nada si tú me cambias el precio. Yo no voy a hacer nada. Voy a modificar mi cantidad demandada. Pero acá sí. Sucede algo interesante. Vemos un ejemplo ahí, un iPhone, ¿no? Cuyo precio estaba en 2000, que no sale fuera de la realidad de ahorita el precio. ¿No es cierto? Muy bien. Si usted se da cuenta, en un primer momento, esto tiene dentro del mercado una determinada cantidad demandada del bien. Es de 1500. ¿Sí? 1500. ¿Sí? Y a la empresa dice, bueno, vamos a sacar una nueva versión, el nuevo iPhone viene entonces con, ya prácticamente para que usted no haga nada, ¿no? Y cobramos 4000 soles por un producto nada más. ¿Sí? El precio 2, el precio del bien X, está en 4000 soles. Nótese ahora algo interesante sobre lo que venían a ser los bienes inelásticos, ¿no? La variación porcentual de la cantidad demandada del bien, ¿sí? Fíjense, la variación porcentual de la cantidad demandada del bien es inferior a la variación porcentual del precio del bien. ¿Sí? Eso significa, ellos le subieron a 4000 soles el precio, casi han duplicado el precio del producto. Pero nosotros pensando pues que al final todas las personas iban a rechazar, pues, dejar de comprar el producto, ¿no? Vemos que solamente la cuantía que deja de consumirlo es pequeña en comparación con el incremento del precio. Ahí te tienes que dar cuenta que es definitivamente un producto inelástico. ¿Por qué funciona en el pensamiento del consumidor esto? ¿Qué es lo que nos proporciona un bien de lujo? Estatus. Todos los bienes de lujo funcionan a nivel de generar un estatus, una jerarquía, un nivel de poder. Cada vez que alguien muestra un producto, ¿no?, carísimo o que tiene un valor, vamos a decir, por encima de los demás bienes promedio, ¿no? Esto significa para la persona estatus, jerarquía o un nivel de poder. Entonces vamos a hacer el ejercicio, a ver cómo funciona. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Otra vez vamos. Elasticidad, precio, que es igual, ¿sí? Veamos, habla de cantidades. ¿Cuánta es la variación de la cantidad? ¿La cantidad primera cuánto es?